Las tres coronas. Noche de Reyes. Si cerraba los ojos, aún podía sentir la emoción en su cuerpo. Su pequeño corazón se aceleraba y sus ojos se abrían al máximo, forzándolos a ver claridad en la oscuridad. También podía sentir el cuerpecito de su primo que, junto a ella, intentaba ver en aquellas sombras las tres siluetas. El patio de su abuela daba a una antigua fábrica de cigarros y allí, rebuscando entre las ventanas, vieron que algo se movía dentro. Unas sombras, donde sabían que el sitio estaba vacío, no había nadie desde hacía mucho, pero mucho tiempo. Pero ella era una niña obediente. Y su madre le había dicho que esperara allí junto a su primo y miraran, que seguro ese año tenían suerte y los verían llegar para dejar sus tan esperados regalos. Estaba deseando descubrir qué muñeca le traerían ese año. Ella siempre pedía lo mismo. Una nueva muñeca para añadir a su colección y jugar con ella, cuidarla como si fuera su bebé. A su primo, sin embargo, le daba igual que fuera una pelota, un camión o un coche. Todo le venía bien, pues con lo bruto que era, nada le duraba hasta la Navidad siguiente. Aquellos ojillos llenos de inocencia y esperanza intentaban pestañear lo justo. No fueran a perderse algo en un pestañeo. A sus espaldas se oía ruido de papeles, pisadas apresuradas, golpes de cajas al caer, cuchicheos. Pero ellos no prestaban atención a todo eso. Ellos estaban concentrados en su vista, agudizaban el oído, sí, pero para cualquier sonido que pudiera venir del exterior y más concretamente, de aquella antigua fábrica abandonada. No importaba que en el reflejo de la ventana donde estaban, se viera que en el interior, los mayores corrían de un sitio para otro con cajas de regalos en las manos. Su primo y ella iban a lo suyo, y lo suyo era ver, más allá de aquellas tres sombras que asomaban desde la ventana de la antigua fábrica. De repente, algo se movió, y un destello iluminó aquella estancia que se veía, detrás de la ventana de la fábrica. «Mira», gritó, allí. Le sujetó con fuerza la cara de su primo, como si así se asegurara de que sus ojos se dirigían en la dirección correcta. El destello se dividió en tres. Sí. Lo veía claro, eran las tres coronas. ¿Los ves?, le preguntó a su primo, que seguía sin pestañear. Un hilillo de voz salió por su boca. Sí. Y lo que dura un parpadeo, aquellos tres destellos desaparecieron. Sí. Los había visto. Ahora ya podía decirle a la más lista de la clase que los tres Reyes Magos sí que existían. Y por mucho que pasaron los años, aquella mágica noche de Reyes, si cerraba los ojos, todavía podía sentir aquella emoción de aquellos dos niños, que vieron en una ventana de una fábrica abandonada, el brillo de tres coronas.